Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos hasta su casa, Calvary Chapel Jardín. Sean todos bienvenidos. Vamos a tomar nuestros lugares y demos la bienvenida también a los que están en Facebook, que a veces me reclaman y me dicen, oiga, para acá no manda ni un saludo ni nada. Así es que sean todos bienvenidos aquí a Calvary Chapel Jardín. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana, pero vamos a esperar un momentito. Muy bien. Ok, ¿en dónde nos quedamos? ¿Sabe alguien en dónde nos quedamos? En Hechos. Ah, qué bueno. Bueno, nos quedamos en Hechos 19:10. Ahí es donde se quedó el hermano Iván Adolfo. Así es que vamos a continuar ahí. Pero antes me gustaría recordar lo que vimos con el hermano Adolfo. En la predicación pasada hablamos de Apolos. Apolos era un teólogo, un erudito en la ley que llegó a Corinto y que ahí estaba predicando el evangelio, pero él conocía nada más el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de Juan, y se encontró ahí a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran discípulos de Pablo y ellos eran hacedores de tiendas, de tabernáculos, ¿verdad? Y ellos, cuando escucharon a Apolo que hablaba con denuedo la palabra, dice que lo hicieron aparte, que lo apartaron. No le empezaron a dar la instrucción o decirle, no, tú no sabes, no, sino que lo apartaron y en privado le dijeron acerca del camino del Señor, el evangelio completo. ¿Y cuál es el evangelio completo? Posiblemente Apolo solamente se quedó con el evangelio de Juan el Bautista, el del arrepentimiento, pero no sabía que Jesucristo había venido a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. No conocía el bautismo del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento de una persona cuando cree con fe en todo el evangelio completo. Entonces recibe Apolos esta instrucción con agrado y aprende de ellos. Siendo él un erudito, siendo él un experto en la ley, escuchó a personas humildes y con agrado recibió la noticia. Y estábamos viendo eso, que nosotros también tenemos que recibir la palabra de Dios de quien venga. Nosotros podemos tener el intelecto de conocer toda la Biblia de memoria, pero algún niño nos puede enseñar de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser humildes para recibir esa instrucción. Entonces, así estábamos como Apolos, y ahora vimos también que Pablo se va de Corinto y llega a Éfeso, y ahí encuentra dicen que eran como 12 discípulos, a los que encuentra y les pregunta, ¿ustedes conocen el bautismo del Espíritu Santo? Y dicen ellos, pues ni sabemos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba hablando el hermano Adolfo que posiblemente nosotros también estemos así. Algunos no conocen el bautismo del Espíritu Santo o no saben a qué se refiere. O algunos a lo mejor ni siquiera han conocido el bautismo del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dejar toda tu vida atrás. Toda tu vida atrás. Es morir a ti mismo. Es hacer una nueva vida en Cristo. Ese es el bautismo del arrepentimiento. Y la conversión es cuando comienzas a hacer lo bueno. Cuando ya recibiste el Espíritu Santo, cuando ya los dones del Espíritu Santo comienzan a crecer, entonces has sido bautizado por el Espíritu Santo. Cuando la gente comienza a ver fruto, cuando empiezas a ver que alguien como un delincuente o como, no sé, un alcohólico, un drogadicto, de repente lo ves en la calle y dices, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No eres el mismo. No, es que nació de nuevo. Nació de nuevo. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es lo que estábamos viendo en Hechos 19, y nos quedamos en el 10, pero vamos a comenzar para dar contexto en Hechos 19 del 8 al 10 ahorita, pero antes vamos a orar al Señor. Señor nuestro, aquí estamos delante de ti, queremos que tú nos hables, queremos ser convencidos por ti. No hay hombre que pueda convencer a aquel que no te conoce, Señor. Solamente
Tu Espíritu Santo puede tener misericordia de aquellos que escuchan tu palabra y que provocas tú la fe en ellos para arrepentirse, para convertirse, para andar en tus caminos. No hay nadie más que tú. Y queremos todo esto para que tú seas exaltado y glorificado, Señor, en nuestras vidas. Danos el entendimiento, pon nuestros oídos atentos a tu instrucción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Hechos 19 y vamos a leer del 8 al 10, por favor. Hechos 19, del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Podían subir un poquito el volumen a ese micrófono de la cabina? Porque aquí no se oye nada, ¿eh? Pero bueno, ustedes lo leyeron, ¿verdad? En sus Biblias. Ok, Éfeso fue el lugar donde más tiempo pasó Pablo predicando el Evangelio. Y como siempre pasa, algunos creen, otros no creen. Y es que así pasa por medio de la predicación del Evangelio. No todos creen, pero algunos que creen siguen a Pablo, pero los que no creen todavía se oponen a la predicación del Evangelio. Y es así como fue que se opusieron en la sinagoga que Pablo predicara nuevamente. Así es que se fue a una escuela de un llamado Tirano. Ahí es donde Pablo predicaba. Estaba diciendo Iván que era entre las 12 y las 3 de la tarde, a la hora que ellos descansaban de sus trabajos, ellos iban a escuchar la palabra de Dios a esa escuela donde Pablo estuvo predicando por mucho tiempo. Pero Pablo pudo alcanzar esa región de Asia gracias al poder del Espíritu Santo. Y dice que toda Asia creyó. ¿Ustedes creen que toda Asia haya creído? No, ¿verdad? ¿Por qué dice esto aquí? Porque es una hipérbole, una expresión exagerada que nos dice cuál fue la dimensión del Evangelio en esa región. No es exactamente que haya sido así, que todo el mundo haya creído, sino que es una expresión exagerada para que nosotros podamos conocer cuál fue el alcance del Evangelio en toda esa región de Asia Menor, en toda Turquía. Miren, y se dan cuenta que dice otra vez Pablo, yo me separo de ustedes. El acto de Pablo de separarse de aquellos que no quieren recibir la bendición de Dios a través del Evangelio, aquellos que no quieren recibir la gracia de Dios, es lo mismo que Jesucristo ordenó a sus discípulos, a los 70 enviados, para dar testimonio y predicación del Evangelio. En aquel lugar donde no recibían el mensaje, dice que ellos se tenían que sacudir el polvo de sus pies y seguir caminando. Eso lo dice en Lucas 10, 11. Este acto, hermanos, nosotros también lo debemos de hacer. Digo, de manera no literal, pero sí de manera figurativa. Nosotros debemos de sacudirnos los pies de aquellos que no quieren recibir el mensaje. También la palabra dice, no les des perlas a los cerdos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas no quieren recibir y al contrario se enojan, es necesario descansar y decir, tengo que seguir. Desistes un poco con ellos, te pones en oración para que ellos tal vez en algún momento puedan recibir el mensaje, pero no tienes que ser tan no persistente, porque es buena la persistencia, pero que sean las cosas a fuerzas, pues. No podemos nosotros forzar a las personas a que oigan el Evangelio o a que crean el Evangelio, porque nosotros no tenemos el poder de convertir a las personas. Solamente es el poder y el Espíritu Santo y su misericordia la que se derrama en las personas y entonces pueden recibir el mensaje. Y por eso es importante, primero, que cuando vas a compartir con alguien, ores al Señor y si es posible que ayunes, para que Dios te dé las palabras, para que el Espíritu Santo esté en ese momento redarguyendo a la persona y se convierta o crea en el Evangelio.
Pero si no cree, sigue adelante, ora por esa persona, si es un familiar, amigo, alguien, un ser querido, y continúa, pero no te aferres a que esa fuerza es que tiene que conocer, porque en lugar de acercarlo al evangelio, lo vas a alejar. Eso es lo que debemos de hacer. Y también no debemos de desanimarnos por eso, porque sabemos que Dios es el único que puede tener misericordia y tenemos que esperar en los tiempos de Dios. Ahora, nosotros también, hermanos, debemos de saber que no a través de que la gente vea milagros, no a través de que la gente vea cosas sensacionales, la gente va a creer en el evangelio o se va a convertir. Ahorita vamos a ver cómo Pablo comienza a hacer milagros y señales, pero no por eso quiere decir que todo el mundo creyó por ver los milagros y señales. Recuerdan que, vamos a ver más adelante eso mejor. Vamos a leer Hechos 19 del 11 al 12, por favor. Hechos 19 del 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Yo considero que Dios le dio la oportunidad a los gentiles también de ver esos señales y prodigios por medio de la vida de Pablo. Así como Jesucristo fue primero a los judíos enseñando y dando prodigios y señales de que Él era enviado de Dios y que Él era hijo de Dios, pero a pesar de que los judíos en sus provincias vieron todas esas señales, no muchos creyeron en Cristo. El ver estas señales y prodigios, como les dije, aun cuando no creen, los condenan más. Los condenan más, porque viendo todos esos milagros y el poder del Espíritu Santo, no creen. Y eso es lo mismo que tal vez les pasaría a los gentiles que vieran esos prodigios y señales que estaban haciéndose por medio de Pablo. Al momento de no creer, también eran condenados, porque Dios le dio la oportunidad así a su pueblo de que viera que había llegado el Mesías, y los prodigios y señales daban respaldo de que Él era el Hijo de Dios y que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Pero ellos no quisieron creer. Ahora con Pablo es lo mismo, va a los gentiles, hace prodigios y señales, unos creen y otros no creen. Pero dice aquí en Mateo 11, 21, yo lo voy a leer, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Es la advertencia de Jesucristo sobre esas provincias que no quisieron escuchar el evangelio, que no quisieron recibir la bendición y que no creyeron en esos milagros. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Ahora te pregunto, ¿tú has presenciado milagros como estos? Tú me vas a decir, pues yo no he visto cómo un cojo endereza sus pies, o cómo un manco se le hace crecer la mano, o cómo un ciego recupera la vista. Pero recuerda que el milagro más grande no es ninguno de esos. ¿Saben ustedes cuál es el milagro más grande que posiblemente ustedes han presenciado? Es la conversión de una persona. Es la conversión de una persona, es la conversión de una persona que ves tú en tinieblas y que ves tú cómo camina hacia su luz admirable, cómo el alcohólico, el drogadicto, el asesino, el violador se convierten a Cristo, el homosexual. O cualquier persona común que piensa que sus pecados no son tan grandes que otros, pero se convierte al Señor. Ese es el milagro más grande. ¿Cuál es? Cuando nos reconciliamos con Dios. Cuando nos reconciliamos con Dios por medio de la cruz de Cristo Jesús, cuando viene esa conversión, ese es el milagro más grande que tú puedes ver. Y si tú has visto ese milagro más grande y no crees en el poder del Espíritu Santo, o crees o te haces como que crees, pero verdaderamente no ha pasado nada en ti, entonces te estás condenando al escuchar el evangelio.
Te estás condenando al ver milagro tras milagro, ver la mano de Dios moverse en tu vida y tú sigues en las mismas. No puedes o no quieres llegar verdaderamente arrepentido al Señor para que obre en tu vida y haya conversión. Vamos a seguir leyendo Hechos 19, vamos a leer del 13 al 17, por favor. Hechos 19, del 13 al 17. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ok, estaban viendo tantos milagros y señales que es normal que muchos se contagiaron con el sensacionalismo, ¿verdad? Y ya de por sí ahí practicaban muchas cosas como místicas, como el exorcismo, como la hechicería, la brujería. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, algunos contagiados por esa emoción quisieron imitar lo que estaba haciendo Pablo. Y en la actualidad les voy a decir que hay muchos imitadores de los poderes del Espíritu Santo. Hay muchos que invocan el nombre de Jesús, pero no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y se puede reconocer por sus frutos, como lo dijo Jesucristo. Él nos advirtió para reconocer a esos falsos maestros. Tú puedes ser engañado por un mago o por alguien que tiene habilidades para embaucarte y hacer creer que algo que es y no es realmente. Hacerte creer que hay maravillas. Y las iglesias anuncian muchas maravillas, muchas iglesias anuncian: ven por tu milagro. ¿Han escuchado esa frase? Ven por tu milagro, pacta con Dios, la bendición en tu vida. ¿Sí? Y hay muchas. Hacen caer oro y diamantes desde el techo de la iglesia. ¿No han escuchado eso? Y muchos caen en ese sensacionalismo y son engañados. ¿Por qué? Porque quieren ser engañados, no porque realmente no puedan ser engañados. Quieren ser engañados porque es lo que quieren oír, es lo que quieren ver, es lo que llena su corazón, su emoción y todo. Yo me encontré una persona por ahí en algún momento que me decía hermano, o me dijo por la calle que yo era cristiano. Le dije que sí, ¿no? Y me dice: oye, en mi iglesia fíjate que están pasando muchos milagros. Mira, de hecho aquí tengo lo que me cayó del cielo, un diamante. Me lo sacó de su cartera y era, no sé, una cosa de plástico, quién sabe qué sea, pero ahí la tenía. Deberías de ir a mi iglesia. ¿Sí me explico? O los polvos de oro que caen del cielo. Bueno, pues todavía siguen engañando las personas con ese tipo de cosas y situaciones, y nosotros tenemos que estar alertas y atentos a ese tipo de engaños que se oyen absurdos, ¿verdad? Pues ¿cómo la gente cae en esas tretas? Porque es lo que quieren, porque se quieren llenar de lo que ellos quieren, de lo que su corazón anhela. Y aquí estaba pasando algo similar con los exorcistas. Ellos querían aprovechar el momento en el cual verdaderamente el Espíritu Santo se estaba derramando y estaban tratando de imitar ese tipo de cosas, pero no estaba el Espíritu Santo ahí. Pero ¿cómo podemos, como les digo, cómo podemos identificar eso? Por los frutos de las personas que están al frente. Si verdaderamente es un maestro de Dios, tiene el Espíritu de Dios y lo va a hacer para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Muchos se dicen o pretenden hacer algo en el nombre de Jesús,
pero no para la gloria de Jesús. Y eso debes de estar atento para poder identificar. Esa era la diferencia entre Pablo y estos hombres que fueron avergonzados por querer expulsar demonios y los demonios no los conocían. Imagínense, a Pablo lo conocían al igual que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabían que el poder del Espíritu Santo moraba en Pablo. Porque sabían que Pablo era un hijo de Dios. Los demonios saben quiénes tienen el fruto del Espíritu Santo y quiénes no lo tienen. Es lo que podemos ver aquí. Vamos a seguir leyendo del 18 al 20, por favor. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por lo que podemos ver en esa región, estaba llena de brujería, ¿verdad? Y de oscurantismo y todo ese tipo de cosas. Libros de magia negra es lo que fueron a dejar ahí y quemaron esos libros. Y fueron tantos los libros que aproximadamente esas 50,000 piezas de plata son millones de pesos los que quemaron en libros. Ellos estuvieron dispuestos a quemar cosas de valor para demostrar su fe y el arrepentimiento que tenían. Y hagan de cuenta que Pablo estaba llegando a una ciudad como la de Haití. Ustedes saben que Haití está llena de brujería y gurú y todo eso, ¿sí saben? Y saben cómo Haití está viviendo actualmente y todas las calamidades que han llegado a ese lugar, a esa isla, tan pequeña pero tan llena de maldad. Haz de cuenta que Pablo llegó a una ciudad así, donde estaba llena de brujería, llena de maldad, llena de todo eso. Y los brujos se arrepintieron y trajeron todas sus cosas y las quemaron. Estaban quemando cosas de valor, pero para ellos ya no eran de valor. Y les estaba diciendo de Haití, por ejemplo, Haití, a pesar de eso, Dios derrama su misericordia y manda misioneros a predicarles el evangelio. Y muchos misioneros han perdido su vida. Y no sé si escucharon recientemente de los misioneros jóvenes, una parejita de jóvenes casados ya, de 20 y 22 años, que se llama David y Natalie Lloyd. Ellos murieron a causa del evangelio, fueron emboscados, estaban en una misión y los mataron. Y los asesinaron. Sin embargo, ellos estaban compartiendo el evangelio ahí, en ese lugar de oscuridad. Y nosotros no queremos compartir el evangelio aquí, que más o menos está seguro, ¿verdad? No tan seguro, pero por lo menos por predicar el evangelio hasta ahorita en Acapulco creo que no han sido asesinados, ¿verdad? Bueno, pues muchos valientes sí van a los lugares así y predican el evangelio y les puede costar la vida. Y nosotros que estamos aquí cerca, que estamos seguros, no podemos ni siquiera dedicarle un momento a nuestro vecino, a nuestra vecina para compartirles el evangelio. Es muy importante que tomemos esto en cuenta. Pablo estaba ahí en esa ciudad de oscuridad compartiendo el evangelio. El Espíritu Santo estaba haciendo sus prodigios y señales a través de Pablo y estaba viendo muchos milagros. Porque Pablo estaba obedeciendo y compartiendo el evangelio, él y sus discípulos que le seguían. Ahora, recuerden que los brujos quemaron todas sus cosas de valor. Ahora, hermanos, déjenme hablarles o hacerles una pregunta. ¿Qué cosa de valor para ti no has quemado para seguir verdaderamente a Cristo? Para los brujos eran los libros de brujería. Y para ti, ¿qué es lo que necesitas quemar para dar el paso de fe, externando tu fe por medio de tus actos? Es con lo que hicieron los brujos. Ellos externaron la fe al quemar los libros, confiaron en Dios. Tal vez era su medio de dinero, ¿verdad? Ahora, déjame hacerte, bueno, ya lo he dicho, tal vez algo que no has quemado es un hábito como el cigarro. Bueno, sí lo quemas cuando lo fumas, ¿verdad? Pero debes de quemar esa caja de cigarrillos para siempre. Cualquier cosa que te evite seguir a Cristo verdaderamente, cualquier cosa que represente tu vieja manera de vivir,
debe de ser quemada. Esta es una analogía. No es necesario que quemen cosas, como muchos agarran y en retiros o así ponen sus pecados en papelitos y luego van y los queman. Es una simbología, pero verdaderamente ¿tú estás dispuesto a quemar los libros? ¿O quieres seguir guardando todo eso por si acaso lo ocupas? Es una basura. Todo eso atrás es basura y debe de ser quemada para verdaderamente externar tu fe. Pero no estamos dispuestos, muchos no estamos dispuestos. Los de Asia Menor mostraron que habían creído al llevar esos libros y quemarlos. Ellos externaron esa fe a través de esa representación. Ese es el arrepentimiento. Si tú no has externado ninguna acción y sigues teniendo eso en tu vida y en tu corazón, entonces es que no ha habido arrepentimiento. No ha habido arrepentimiento. Vamos a seguir leyendo Hechos 19, del 21 al 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo tenía la intención de pasar a Macedonia y Acaya para después ir a Jerusalén. Y esto era porque estaba recolectando él ofrendas de algunas iglesias para llevar a Jerusalén, porque en esos momentos estaba pasando hambre. Eso lo podemos ver en Romanos 15, del 25 al 31, o 1 de Corintios 16, del 1 al 4. La intención de Pablo siempre fue ir a Roma, a confirmar la iglesia que ya se estaba oyendo que se estaba formando. Sin embargo, las formas en las que llegaría Pablo todavía no habían sido reveladas por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pablo sí llega a Roma, pero no de la manera que él creía que iba a llegar. Él tenía esa intención de viajar a Roma y también confirmar y predicar el Evangelio en esa ciudad. Vamos a seguir leyendo esto de Hechos 19, del 23 al 27, por favor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Recordemos que cuando habla la Biblia, por lo menos en los libros de los Hechos, los del camino, se refiere a la doctrina del Evangelio de Jesucristo, a los cristianos que se les llamaba los del camino, y les había dicho que porque iban caminando y predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos y recorrían varias ciudades predicando el Evangelio. Estaba escuchando de un teólogo que dice lo siguiente: el daño más grande que ocasionó Constantino, el emperador de Roma, ese fue el que fusionó el gobierno con la iglesia, fue heredarles todas las iglesias a los cristianos para que se encerraran en ellas, a vivir para sí mismos su fe y no compartirla como cuando iban por el camino. Y eso es lo que ha pasado en las iglesias hoy en día. Venimos cada domingo y queremos llegar aquí y la pasamos bien y qué padre el cafecito. Esto está perfecto. Escucho la palabra, escucho la buena alabanza. Es más, algunos tienen aire acondicionado, te sientes más tranquilo, más a gusto, más cómodo. Ojalá que nosotros tengamos pronto, ¿verdad? Pero
Nos quedamos encerrados aquí y vivimos nuestra propia fe para nosotros mismos y no compartimos la fe con los demás. ¿Cuándo vas a compartir tu fe con los demás? ¿Cuándo vas a ir caminando y predicando el evangelio? Porque no es la intención venir aquí, estarse sentados nada más. Aquí nos venimos a instruir, a preparar. ¿Para qué? Para que el evangelio camine. Por eso es que son llamados los del camino. El evangelio tiene que caminar. No nos podemos estar estancando aquí en la iglesia nada más. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparándonos. Por eso es importante que des el paso de la silla a ser discípulo. ¿Y cómo se vuelve discípulo? Pues comienza a entrar a los discipulados. Comienza a prepararte. Una vez que ya estés preparado, entonces sí, tienes que levantarte y comenzar a servir. Aquí en la iglesia, bueno, sí, es importante que sirvas en la iglesia, pero es más importante que sirvas a Dios afuera. Que sirvas como atalaya, y no significa que andes repartiendo como los del Testigo de Jehová. Atalaya es el que anunciaba las noticias, ¿sí? Entonces, tú tienes que anunciar las buenas nuevas, y para eso estamos viniendo aquí. Es lo que le ha pasado a la iglesia hoy en día. Estamos encerrados. Estamos encerrados y cómodos. No es malo, pero no es lo único que debemos de hacer. Porque tampoco digo que es malo, no es malo, porque hay comunión, porque la palabra lo dice, pero no podemos hacer nada más eso, porque si no, entonces no hay propósito en tu vida, no hay propósito y no hay llamado. Tenemos que acudir al llamado de Dios. ¿Y cuál es? Ir y predicar el evangelio. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que traer a muchos a Cristo, no a la iglesia. Porque ese no es el propósito tampoco. Pero si tú en tu casa tienes a un amigo, un hermano que necesita ser instruido, que verdaderamente ya viste su necesidad, que está sufriendo, le compartes la palabra de Dios y comienzas a enseñarle lo poquito que tú sabes, tal vez Dios tenga misericordia de esa persona, se arrepienta y llegue a Cristo y tal vez llegue a la iglesia. ¿Por qué no? Pero que no sea ese el motivo. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer iglesia en nuestra propia casa y alcanzar a los que están cerca de nuestra casa. No vivas para ti tu cristianismo, no vivas para ti tu cristianismo, vive para los demás, como los del camino, que camine el evangelio. Bueno, en Éfeso adoraban a la supuesta diosa Diana o Artemisa. Este templo estaba en el centro de la ciudad y cerca del puerto. De esta manera era un punto focal que cualquiera que llegaba a Éfeso, hagan de cuenta como vas a un atractivo turístico, cuando llegas a un lugar, yo quiero ir al fuerte de San Diego porque es el atractivo turístico, ¿no? Entonces así era el templo de la diosa Diana, era un atractivo turístico y ahí estaban todos los vendedores de templitos de plata y ellos estaban construyendo eso. Y a medida que ellos hacían su ganancia de eso, ¿no? Y a medida que llegaba más gente al templo, pues más vendían. Entonces, ¿cómo se llama? El Demetrio estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque se le iba a perder la ganancia, ¿verdad? Ya le iba a hacer falta dinero, sí. Si ellos dejaban de creer en la diosa Diana y comenzaban a creer en Cristo. Pablo estaba predicando de un Dios que no era posible hacerlo en forma de imágenes, en forma de barro o en forma de plata. Entonces Demetrio junta a todos para confabular en contra de Pablo, en contra de los del camino, en contra del evangelio. Demetrio no tan solo no creyó, sino se opuso al evangelio, condenándose más aún, ¿sí? Y él juntó a muchas personas para eso. Y en esas estamos ahora. Eso fue porque la maldad de su corazón persuadía a los demás artesanos. Esta persona estaba preocupada por sus propias riquezas que había hecho, porque dice que no eran tan pocas las ganancias que habían logrado, ¿verdad? Por eso es que él estaba preocupado. Yo les confieso, hermanos, que también muchos no queremos escuchar el evangelio porque estamos preocupados por las ganancias deshonestas,
por las ganancias de este mundo. Y les digo que yo les confieso que yo era uno de ellos. Dios me estuvo hablando muchas veces. Muchas veces me estuvo hablando, pero yo no quería soltar mi ganancia. Yo no quería soltar aquel negocio que me daba dinero, aún cuando el negocio era en contra de la voluntad de Dios, algo que no le agradaba a Dios. Y yo hacía oídos sordos porque no quería soltar ese negocio. Tal vez Demetrio escuchó, pero lo primero que pensó es que iba a perder el negocio. Y tal vez muchos no queremos soltar, llegamos aquí y no queremos obedecer a la palabra de Dios porque la escuchamos. Como les dije, a mí no me desagradaba el mensaje, pero no quería obedecer el mensaje. Y como les dije también, tal vez alguien de aquí está luchando con eso. Tal vez te gusta oír el mensaje, pero no estás dispuesto a dejar todo por Cristo. Si estás así, aferrándote a las cosas materiales, aferrándote a tus planes, yo te invito a que confíes y que sueltes todas esas cosas. Si tú confías en Dios y en que Él tiene planes mejores para ti, te aseguro que si das ese paso de fe y sueltas y dejas de ver o anhelar las cosas que se ven, solamente las ganancias deshonestas de este mundo, entonces vas a poder comenzar no tan solo a oír la voz de Dios, sino a obedecer la voz de Dios. Porque tienes que escuchar y obedecer la voz de Dios. Y Dios te dará más de lo que tú puedas imaginar. Y no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de tu salvación. Porque eso es lo más importante. No las riquezas de este mundo, sino las riquezas celestiales, esas que nunca se desgastan, que son más valiosas que el oro y la plata de este mundo. Este mundo tal vez puede dar riquezas, como le estaba dando riquezas a Demetrio. Pero ¿de verdad vale la pena perder tu alma por esas riquezas? Yo no sé si verdaderamente hay alguien aquí que no ha querido soltar algo porque cree que le reditúa aun cuando esté mal. Como yo en algún momento estuve así, que no quería soltar los negocios de cerveza porque sabía que podía perder mi ganancia. Pero si hay alguien de aquí o el que está escuchando allá, confía en Dios y deja todo por Cristo y créeme que Él no te va a desamparar. Demetrio estaba preocupado por eso y no tan solo no creía, sino luchaba en contra del mensaje del Evangelio, condenándose más. Y tú puedes estar aquí escuchando el Evangelio día tras día y condenándote día tras día porque lo escuchas, incluso hasta lo crees, pero no lo obedeces. Y ese es el problema más grande. Así es que decídete a dejar todo. Quema esos libros. Quema todo lo que no te deja obedecer la voz de Dios que te está hablando el día de hoy. Envidias, celos, contiendas, ira, enojo, odio. Todo eso, hermanos, no nos deja escuchar la voz de Dios. Todo eso tiene que ser quemado en tu vida. Vamos a seguir leyendo Hechos 19 del 28 al 31. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Hermanos, tal vez Pablo tenía el deseo de buscar la oportunidad de ser escuchado por la turba de gente que estaba en el teatro. Sin embargo, la prudencia de otros evitaron que Pablo se presentara ese día en ese lugar. Pablo fue protegido por sus amigos y por las autoridades simpatizantes. Sin embargo, Pablo tenía el valor para ir y enfrentar los dichos de todos esos alborotadores. Él estaba dispuesto, todo por seguir predicando el Evangelio, estoy seguro. Y muchas veces nosotros actuamos impulsivamente y no hacemos caso al peligro eminente
Más la verdad, cuando recién te conviertes, sientes que puedes hasta agarrar balas con las manos. Sientes que nada te pasa, sientes que Dios está contigo y que nada te va a pasar. Pero Dios envía a personas para avisarte de la situación o el problema, para evitarte ese tipo de situaciones. Y eso es lo que dice Proverbios 22:3. No lo lean, yo lo voy a leer. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. ¿Se dan cuenta? Y la verdad yo aprendí a la mala en eso, aprendí a la mala. Debemos de tener confianza en la protección de Dios. Sí, pero muchas veces Dios usa a las personas para librarnos del mal, como lo hizo esta vez con Pablo. Nos avisa acerca de los peligros que hay. No podemos tentar a Dios diciendo: Dios me va a salvar. Sí, Dios quiere salvarte, por eso te envió al amigo a decirte que no vayas. Aunque más adelante veremos algo que parece todo contrario a lo que Pablo estaba haciendo en este momento, porque Pablo más adelante es avisado por el Espíritu Santo de lo que le iba a pasar en Jerusalén, y se oye como que él no está obedeciendo y él sigue hacia Jerusalén, pero no es así. Pablo sabía lo que iba a pasar, pero sabía que ese era su destino y por eso tenía que seguir caminando hacia allá. Y lo vamos a ver en la otra predicación. Vamos a seguir leyendo Hechos 19 del 32 al 41. Al 41, perdón. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces Demetrio sigue con su junta con todos los artesanos y llevan esto hacia las autoridades de ahí, y trata de hablar un tal Alejandro que era judío y lo callan. Entonces el escribano de ahí interfiere y les dice todas estas cosas para calmar las aguas, ¿verdad? Porque ellos estaban discutiendo acerca de que ya no se iba a adorar más a la princesa Diana, que iba incluso a ser derribado el templo de la diosa Diana, y ellos estaban tristemente aferrándose a sus tradiciones, ¿verdad? Es triste ver cómo las personas no quieren recibir ni obedecer el mensaje simplemente porque quieren seguirse aferrando a sus tradiciones, a su idolatría o al amor al dinero, como lo estaba haciendo Demetrio. Pero debemos comprender también que muchos estuvimos así, en esa situación. Debemos de tener compasión por esas personas que aún no pueden ver. Debemos de orar por ellos para que Dios tenga misericordia y les abra el entendimiento. No podemos simplemente ignorar su ignorancia, porque en algún momento tú también estuviste así. No sé si me explique. Tampoco podemos llegar a algún templo católico y derribar todas las imágenes y decirles que esto no es así. ¿Por qué? Porque
el mensaje menos va a ser escuchado. Se van a irar en contra de nosotros y nos van a odiar y menos van a recibir, no tan solo ellos, sino todos los demás que escuchen lo que se hizo en ese lugar. Entonces, Pablo no estaba haciendo eso, simplemente estaba confiando en la predicación del evangelio y confiando en que Dios iba a convertir a las personas, incluso si eran idólatras de imágenes como el de la diosa Diana y del dios de Júpiter. Pero tenemos que ser prudentes y tenemos que esperar y confiar en que la predicación del evangelio va a hacer su obra, no importando si tú ves o no ves los resultados. Tenemos que seguir compartiendo el evangelio. Ahora también no podemos ignorar el mensaje del evangelio y simplemente no predicar el mensaje solamente por no ocasionarle problemas a las personas. Nosotros tenemos que ser valientes y predicar el evangelio. No podemos detenernos, pero tenemos que hacerlo de manera prudente, de manera sabia, de manera entendida, no a fuerzas. Y Demetrio seguía queriendo ocasionarle problemas a Pablo, pero gracias a Dios intervinieron las autoridades y pudieron apaciguar estas cosas. Y hablando algo así de lo que estábamos hablando, de las tradiciones y de las imágenes y todo esto, ¿no te ha tocado compartir con algún amigo o vecino o con algún ser querido y él sí te escucha con atención? Es más, se ve convencido, pero al final te dice, sí, pero es que mis abuelos me enseñaron distinto y es que sentiría que los traicionaría. Sí te creo, pero es que mi San Juditas me ha hecho muchos milagros. Ignoran el mensaje por aferrarse a las cosas que ven o que creen, las cosas de este mundo, de las tradiciones. Ignoran la gracia de Dios que se derrama cuando escuchas el mensaje, porque Él te está advirtiendo de la condenación de seguir tus tradiciones, tus ideas, lo que te inculcaron desde pequeños. Yo no estoy hablando mal de ninguna iglesia. Estoy hablando la realidad de lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que muchos han salido de las iglesias tradicionales donde adoraban imágenes, como estamos viendo aquí de la diosa Diana. Pero nosotros sabemos que fue la misericordia de Dios la que actuó en nuestras vidas y nos hizo entender. No fue el hombre, no fue el vecino que a fuerzas quería que tú creyeras y te rompió tu imagen. No. Yo estoy seguro que si alguien tenía las imágenes, ustedes mismos fueron y las rompieron. ¿Por qué? Porque el que te convence es el Espíritu, no la persona que está aquí. Es el Espíritu de Dios, Él te convence de pecado. Y la idolatría es pecado. Entonces tenemos que compartir el Evangelio con palabras sazonadas con sal, ser pacientes, esperar a que Dios obre por medio de su Espíritu y no querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, porque vamos a alejar a las personas en lugar de acercarlas a Cristo. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Yo sé que es muy corto este mensaje y tal vez no fue mucho o tan diverso el mensaje, pero yo te pregunto, ¿tú cómo te vas a ir hoy? ¿Igual como llegaste? ¿O te vas a decidir a quemar todo lo que no te permite seguir a Dios? Quemar tu vida pasada, arrepentirte para que llegues a Jesucristo y le sigas verdaderamente. ¿O solamente vas a seguir oyendo? Vas a seguir oyendo y te agrada el mensaje, pero no lo obedeces. ¿Qué caso tiene? Yo me pregunto, ¿qué caso tiene? Le están subiendo y bajando, no sé por qué. Ajá. Yo me pregunto eso. Si piensas que durante mucho tiempo el mensaje no se ha obedecido, no has obedecido al mensaje, no has podido quemar esos libros, no has podido dejar lo que no te permite seguir el mensaje y obedecer el mensaje, ya no te condenes más. Da ese paso de fe y decide dejar todo
todo eso para poder llegar a Jesucristo y seguir a Jesucristo. Deja de ser aquel que sabe la palabra de Dios para comenzar a ser aquel que sabe y hace la palabra de Dios, que es muy distinto. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar al Señor. Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres, Señor, el que nos habla, sabemos que tú eres el que nos convence de pecado. Eres tú, Señor, el que nos lleva al arrepentimiento. Eres tú el que nos lleva a hacer cosas que nunca pensamos, nunca imaginamos. Eres tú el que provoca que nosotros podamos nacer de nuevo y podamos dejar toda nuestra vida atrás. Ruego porque tu Espíritu Santo se derrame sobre esta iglesia y aquel que no se ha arrepentido se arrepienta, y aquel que no se ha convertido se convierta, y aquel que no te ha dado la gloria te dé la gloria, Señor. Por eso estamos aquí, porque queremos glorificarte. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.